Grabar en la... Bueno, a ver, ¿cuál era el problema? Acá no tenían inconveniente con las horas, ¿sí? Porque todas las horas de entrada son inferiores a la hora de salida, ¿sí? Pero se podía plantear esta situación, en donde yo en actividad, como puede ser una clínica, un sanatorio o actividad gastronómica, yo ingrese, no sé, a las 20 horas, ¿sí? Perdón, y salga a las 2 de la mañana, ¿sí? Entonces, cuando yo quiera hacer esta resta, como hemos planteado en el ejercicio, me va a dar este error, ¿sí? ¿Por qué me da este error? En realidad no es un error, sino es un problema del formato. Si yo voy acá y pongo general, me da como negativo, ¿sí? ¿Qué implica negativo? Implica que la hora de salida es menor que la de entrada. Entonces, tengo algunas alternativas para solucionarlo. Yo creo que la más clara para explicar es la siguiente. Estas son las 20 horas, supónganse, del día de hoy, ¿sí? Hoy día que es 4 del 9 del 23. Y estas van a ser las 2 del día de mañana, ¿sí? Entonces, yo para hacer este cálculo tengo sí o sí necesariamente que agregar la fecha a la cual corresponde la hora. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que hacer lo siguiente. Recuerden, la fecha es el número entero, ¿sí? Y la hora es el número fraccionario de esa fecha. Entonces, yo podría hacer lo siguiente. Poner la fecha más la hora, ¿sí? Restado, abro paréntesis, la fecha más la hora, ¿sí? Si todo anduvo bien y le pongo el formato de hora, miren que me da 0,25, ¿sí? Si copio el formato de hora, me va a dar las 6 horas que ha trabajado, ¿sí? Entonces, ahí soluciono el problema de cuando la entrada, ¿sí? Es una hora posterior, ¿sí? A la salida. En principio no puede ser nunca, ¿sí? Pero tengan en cuenta que puede entrar al final de un día y salir al día siguiente, ¿sí? Espero haber sido claro con este ejemplo, porque creo que ahí donde se cortó, o cuando estaba por empezar a hacer esta explicación es cuando se cortó la transmisión, ¿sí? ¿Ha quedado claro esto? Sí, profe, y cuando tenemos más horas de entrada y salida, ponemos como referencia la fecha. Sí, a ver, yo trabajaría de esta manera, ¿sí? Supónganse que acá se hubiera dado esta situación, yo tendría que tener la fecha de entrada para cada uno y la hora de entrada, ¿sí? Y por otro lado, la fecha de salida y la hora de salida. ¿Lo podría hacer en una sola expresión? Sí, lo podría hacer en una sola expresión, pero a veces para cargar es más fácil cargar la hora y si trabajan con sistemas de registración automático, por ahí les va a pasar solo la hora y para tener una información general del día, ¿sí? Entonces, yo lo que quería advertirles, este ejercicio exprofeso está puesto, digamos, con jornada dentro del mismo día, ¿sí? Pero si hay entradas y salidas que son distintas o que la salida puede ser al día siguiente, no nos queda otra que hacer esto. Si no quieren cargar las fechas, esto era un recurso que lo vi usar una vez en una empresa, decía salía a las 2 de la mañana y en vez de cargar las 2 de la mañana decía son 2 horas después las 24 y cargaba 26. ¿Sí? Lo voy a hacer acá para que no mezclarlo. ¿Sí? Entonces cargaba 26, 2600. Tomado, ¿sí? Copiar el formato. ¿Sí? Entonces, cuando le ponía el formato de hora, ¿sí? Quedaba a las 2 de la mañana y acá ya podía hacer la resta directamente, porque internamente lo que había guardado era las 2 de la mañana, pero al haber puesto 26 horas, las 2 de la mañana más un día, ¿sí? Lo Entonces, sumó después. ¿sí? Entonces, por eso es que hacía
digamos, pero digamos, lógico, no sería cargar 26 horas, no tenemos 26 horas, ¿sí? Pero bueno, para no tener que cargar la fecha lo hacían así, además no eran todos los empleados, ¿sí? Eran algunos que tenían esta situación del turno noche. Lo vi una vez Profe, hacer, sí, 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 y arriba entonces sería restar la fecha con la hora. sí, miren, yo pongo un Mm, solo valor, ¿sí? Que es la fecha más la hora, menos la fecha más la hora. ¿Sí? bien. Entonces eso me obliga a un doble cálculo. Yo tenía que registrar las dos simultáneas, ¿sí? Recuerden de nuevo, la fecha es un entero, ¿sí? Si lo ponemos, miren, si yo hago este cálculo, la fecha más la hora, para hacerlo más claro, ¿sí? Me lo va a poner así, 4/9/23. Y si esto lo copio acá, voy a hacer más ancho, me pone 5/9/23 a las 2 horas. Entonces, si yo hago directamente esta resta, esto menos esto, también trabaja. ¿Sí? Me da 0,25, que es la cuarta parte del día. ¿Sí? Yo voy a copiar y ahí me va a dar las 6 horas. ¿Sí? Es otra posibilidad. Usen la que se siente más cómodo y la que les quede más claro, que no les complique. ¿Sí? Yo le decía a la persona esta, carga, ¿cómo va a cargar 26 horas? Me dice, y es lo más fácil para cargar, si no tengo que cargar la fecha. Bueno, le digo, a mí me complicaría cargar 26, 27 horas si fuera a las 3 de la mañana, o 25, 30 si sale a la 1:30 de la mañana, ¿sí? Pero bueno, de nuevo, repito, lo que les resulte más fácil, ¿sí? Pero siempre tengan en cuenta que la fecha y las horas son formatos. Espero haberles aclarado y no complicado la vida. No, profe, gracias. No sabía que había diferencia entre o sea, el tipo de cálculo. Sí, no hay diferencia, sino que, a ver, si yo esto lo pongo Hacer hora corrida, por ejemplo, los médicos trabajan así en horario nocturno, entran a la exacta- noche y salen al otro día. exactamente. Entonces ahí lo que habría para registrar bien, yo tendría que registrar día y hora, y no tengo inconvenientes, ¿sí? Y si miren que si yo pongo, para que se termine de ver que son formatos, yo cargué 45.173, el número de serie de la fecha, ¿sí? De esta fecha de hoy, del 4 de septiembre. Un día más, 45.174 es el número de serie de esta fecha. 8,33, ¿sí? El 83,33% es las 20 horas, ¿sí? Si hubiéramos puesto, a ver, para que quede más claro, las 18 horas, ¿sí? ¿Otra cosa? ¿Sí? Miren que es el 75% del día o el 0,75 del día, ¿sí? Y si hubiéramos puesto a las 3 de la mañana, ¿con la camiseta de fútbol? ¿Sí? Es la mitad de 6 horas, la mitad de 0,25 son 12,5, ¿sí? Entonces, es la conversión que se hace para poder tener en el formato y hacer cálculos fáciles. Sí, perdón. Bueno, sí, bueno, te siento. Sí, hola. Sí, a ver, ahí pensé que había una consulta. Bueno, espero haber sido claro para todos. Si no, me lo hacen saber, pongo otros ejemplos y los repetimos, ¿sí? Bueno, avancemos. Si no hay dudas, seguimos, avanzamos con el ejercicio 3. Acá hay varias cositas, ¿sí? Vamos a Ya habíamos visto en el primer práctico la función contar sí, sumar sí, ¿sí? Si recuerdan. Y vamos a agregar, ¿sí? Sumar sí conjunto, que creo que esta no llegamos a ver nada, ¿sí? Empecemos. Acá hay varios ejemplos. ¿Qué me permite contar sí y sumar sí? Me permite hacer cuentas, ¿sí? Condicionales. Es decir, cuando se verifica una condición, cuenta el valor
O la suma lo que hace es, si se verifica esa condición, suma ese valor, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite hacer contar si conjunto? Y vamos a usar más que nada sumar si conjunto. La misma operación, pero cuando no tengo más de una condición, ¿sí? Entonces, recuerden, tengo más de una condición, lo que voy a hacer es usar sumar si conjunto. ¿Qué es ese conjunto? Son el conjunto de las condiciones que me necesito para cumplir con ese pedido. Entonces, para tratar de ser lo más claro posible, vamos viendo los ejemplos y a ver si se anima a decirme cuántas ventas hizo el vendedor Juan. ¿Qué tienen acá? Tienen un listado de ventas, ¿sí? Hay fechas, ¿sí? Son bastantes, a ver. Sí, son 300 ventas. Este es el nombre del vendedor, la forma de pago y el importe. Entonces yo quiero saber, el vendedor Juan, ¿cuántas ventas hizo? A ver, ¿quién se anima a decirme algo de cómo sería esto? ¿Qué función por lo menos podríamos Eh, utilizar? Profe, Sería contar sí contar sí. Bien, perfecto, perfecto, estoy de acuerdo. Sería contar sí. y la Veamos condición sería, entonces. Sí, Ariel, te escucho. Te y la escuchamos. condición sería, y la condición sería las ventas que hizo Juan. Exactamente. Entonces, yo sería cuántas veces hizo el vendedor Juan. Entonces, yo podría decir varias formas de escribirlo, ¿sí? Yo podría decir contar, ¿sí? A ver, vamos a ver. Primero, contar. Primero, hay dos funciones. Si yo quisiera contar cuántas ventas, ¿sí? Hay en total, ¿sí? Antes que vamos al práctico, lo voy a salir de acá. Hay dos funciones, miren, que quiero que mencionarles, porque creo que no lo he puesto, pero es interesante. La función contar, ¿sí? Vamos con el asistente de función para que quede clara la ayuda en la pantalla. Estas son de las estadísticas. Miren que hay dos contar, bueno, hay varias, pero miren, una es contar y otra es contara, ¿sí? Esto quiero que lo distingan. Contara dice cuenta el número de celdas, contar, perdón, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números, ¿sí? Entonces, miren que si yo uso contar acá, donde están los vendedores, me debería dar 0. Veamos si es cierto. Yo voy a hacer contar, disculpen, yo a veces soy más rápido. Voy a seleccionar todos los vendedores. ¿Y qué me va a dar contar? Me va a dar 0. ¿Por qué? Porque no hay números, ¿sí? Pero yo a veces necesito contar, como en este caso, decir, bueno, ¿cuántas ventas hay? Sí, tengo datos en texto. La función para contar texto se llama contara. Tiene una A al final, ¿sí? Y ahí me da que hay 300 ventas, ¿sí? Entonces recuerden contar y contar. Esto no lo hemos puesto ahí, será agregado para el año que viene, ¿sí? Ahora vamos a ver lo de Juan, ¿sí? Voy a usar el asistente de función para que vamos despacito. Dentro de las estadísticas, yo voy a usar contar sí. ¿Por qué? Porque ahora no necesito contar todas las ventas. Necesito contar las ventas que hizo ¿quién? Juan. Entonces, voy a seleccionar contar sí, ¿sí? No hay un contar así, ¿sí? Sino es contar sí conjunto, en donde tengo dos rangos. El rango que quiero evaluar, ¿sí? En este caso van a ser donde están los vendedores. Voy a seleccionar de la celda B12 y a presionar Control Shift, la flecha hacia abajo, selecciono todos los vendedores. Y el criterio, acá podría escribir en el criterio de quién quiero saber las ventas, de cuál. Entonces, tengo que escribir igual a como está, ¿sí? Escrito en la planilla. Miren que yo escribí Juan, ¿sí? Sin haber puesto las comillas, ¿sí? El asistente de función me agregó las comillas y me devolvió que Juan hizo 67 ventas, ¿sí? Si lo tuviera que haber escrito, ¿sí? Con la ayuda de acá, contar sí,
tendría que haber seleccionado el rango, ¿sí? Poner punto y coma para el segundo argumento, que es el criterio, y tendría que haber escrito Juan entre comillas, ¿sí? Voy acá arriba para que se vea, ¿sí? Juan entre comillas, si no, no me va a hacer la cuenta, ¿sí? Si hubiera escrito Juan solo, ¿sí? Ahora me da el mismo resultado. Pero supónganse que yo no hubiera puesto las comillas, ahí las voy a borrar. Juan no existe como nombre, ¿sí? No está el nombre de una celda, por eso me cuenta 0. Entonces, para contar Juan, ¿sí? El valor Juan que tiene cada celda, tengo que encerrarlo entre comillas. Y ahí sí voy a tener las 67 ventas que hizo Juan, ¿sí? Profe, ¿y si Y selecciono la celda que dice Juan? bien, veamos. A ver, yo voy a hacer muy buena sugerencia, porque me estaba olvidando de mencionarlo eso. Yo voy a hacer contar, voy a hacer punto y coma, ¿sí? Y vamos a tomar la sugerencia que seleccionar esa celda que tiene Juan, ¿sí? Y voy a cerrar el paréntesis. Profe, Y, a ver, algo También hice. podríamos hacer una tablita auxiliar con un empleado para seleccionar una celda de cada empleado, como en el ejercicio 1. Sí, Luis, ahí está, bien por la sugerencia. No debería, yo digo, me asusté primero, me daba 0, pues bueno, me olvidé de poner contar sí. Contar sí y selecciono B12. ¿Qué problema podría haber? Nunca es recomendable, muy bien dice Luis, hay que poner una celda auxiliar, ¿sí? Nunca debería hacer referencia al lugar donde están los datos, ¿sí? Ya muestro por qué. Entonces, lo que dice eh, Luis, y comparto plenamente, es escribir Juan acá, ¿sí? Lo puedo escribir así. ¿Qué condición tengo que tener? Que esté escrito, recuerden lo que vimos en el práctico anterior, de la misma manera, ¿sí? Sin espacio, sin nada. Entonces, para ir, a veces para asegurarme esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Puedo llegar a copiar este valor, lo copio y lo pego acá. De esa manera me aseguro Juan, ¿sí? Y ahí lo que hago es la referencia, en vez de la celda B12, a la referencia, ¿sí? Acá, ¿qué voy a decir? Voy a llamar al asistente para que quede claro. Le voy a decir, no es el Juan de la celda B12, sino es el Juan que tengo ahí, ¿sí? Acá, a ver, voy a hacer más ancho para que se vea. Bueno, estoy en la edición, perdón. Lo vamos a escribir, voy a hacer más ancho para que la edición se pueda ver Juan. Ahí lo voy a llamar con el asistente de función y le voy a decir este valor, ¿sí? No va a ser este valor, sino este valor, ¿sí? Entonces, cuando presiono Enter, vuelvo acá, presiono Enter, ¿sí? Vuelvo y me hace la cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Y esto es importante y espero que al hacer el orden no vuelva a aparecer Juan acá. No, lo vamos a hacer por otra cosa. ¿Por qué es importante no referenciar acá? Miren lo que pasa si yo dejo, ¿sí? Esta referencia, ¿sí? A B12. Y yo me olvido, porque esto lo tengo como resumen, y me dicen, necesito las ventas ordenadas por eh, por nombre y por el nombre del vendedor. Entonces yo me vengo acá y ordeno. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era 67? Lo voy a ordenar, voy a ir a datos, ordenar, y lo voy a ordenar, bueno, acá está, por nombre de vendedor. Esto lo voy a eliminar y esto lo voy a eliminar. Miren, como el primer vendedor ahora es Calixto, me cuenta las ventas de Calixto, no las de Juan. Entonces, nunca, por favor, acuérdense de esto porque he metido la pata, ¿sí? Alguna vez, nunca hagan referencias al lugar donde están los datos y dejen, si lo conveniente, como venimos diciendo, no es escribir los valores en la celda, sino muy bien
sugería recién, escribir en una celda auxiliar el valor que yo quiero tomar, ¿sí? Entonces, por favor, esto ténganlo siempre presente, ¿sí? Ahora voy a deshacer la ordenación, ¿sí? Para poder, para que quede el valor de Juan, y vamos a dejar la función, ¿sí? No con referencia al área donde están los datos, sino, vamos a corregir esto, le voy a decir que este valor sea H12, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ha quedado claro para todos? Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. ¿Cuántas ventas hizo don Calixto? Y lo vamos a hacer igual a esto, ¿sí? Lo voy a poner a Calixto acá como celda auxiliar y lo voy a copiar a esto. ¿Lo podré copiar a esto para acá? A ver, me cuentan, ¿será factible? ¿No será factible? De poder puedo. ¿Funcionará? Se puede bloquear, Tiene que cambiar pero la hay que condición, profe. bloquearlo. Bien, Analía, y bien, Ariel. No llegué a escuchar lo que Perdón. dijo cada uno, pero entiendo que, a ver, miren, cuando tengan estas dudas, es simple. Yo lo copio y lo voy a pegar acá, ¿sí? Entonces, miren qué ha pasado. Me suma, ¿sí? Me toma como referencia el criterio Calixto, pero miren, ¿sí? Como he corrido 2 lugares, el área de referencia se ha desplazado 2 lugares. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, no me toman los 2 primeros y me agrega 2 celdas que no tienen datos. Entonces, sí podría haberla copiado, ¿sí? Teniendo en cuenta lo siguiente. Perdón, yo quise apretar F2, apreté F2. F2. ¿Sí? Teniendo en cuenta lo siguiente, esta referencia la tengo que hacer absoluta. Esta referencia tengo que presionar F4 y esta referencia F4, y ahora sí, cuando la copie, ¿sí? Voy a tener de nuevo el área de referencia donde tengo que hacer la evaluación de la cuenta correcta, ¿sí? Y el valor, sí, como lo hemos puesto al costado, sí puede ser una referencia relativa, ¿sí? Bueno, entonces ahí vimos ejemplos de contar sí. Avancemos un poquito más y sigamos repasando. Vamos a sumar sí. Entonces, ya no me importa cuántas ventas hizo Juan, sino cuánto es lo que vendió Juan, ¿sí? Perdón, Pedro, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con la misma política. Vamos a poner acá Pedro. ¿Dónde está don Pedro? Lo vamos a copiar para evitar problemas de no escribirlo igual. Vamos a poner Pedro y acá vamos a poner Carlos, ¿sí? Y ahora, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Sumar, ¿sí? Porque ya son importes de venta. Entonces voy a tener que sumar las, usando sumar sí, el rango, a evaluar el rango que contenga el vendedor y que contenga el importe, y después seleccionar el rango solo que contenga el importe, poniendo como argumento, segundo argumento, el criterio que en este caso va a ser el nombre del vendedor. Lo hagamos con el asistente de función. Vamos, sumar sí no está dentro de las estadísticas, sino está dentro de las matemáticas, ¿sí? Igual que sumar sí conjunto, ¿sí? Sumar sí, que tiene 3 argumentos, ¿sí? Recuerden los 2 primeros obligatorios. En este caso necesito trabajar con los 3 argumentos. ¿El rango cuál va a ser? El rango que contenga primera columna donde está el criterio, ¿sí? Voy a seleccionar todo. Estoy seleccionando con el mouse porque si bien son muchos, no son tantos. ¿Cuál va a ser el segundo criterio? El criterio, ¿sí? ¿Cuál va a ser el criterio? Va a ser las ventas de quién quiero sumar, en este caso van a ser de Pedro. Y por último, tengo que ponerle el rango que yo quiero sumar, ¿sí?
Entonces el rango va a ser el rango suma. ¿Sí? Lo voy a seleccionar, creo que así se entiende más. Total, no son tantos, sino podría hacer Control Shift la flecha hacia abajo. ¿Sí? Entonces, mira, ahí ya me hizo la evaluación. ¿Sí? Me dice el rango B12, ¿por qué desde B y no desde A? Porque en B está el criterio que yo quiero filtrar o seleccionar o sumar. Indico el criterio y después indico dentro de todo ese rango qué columna, ¿sí? En este caso, quiero sumar. ¿Sí? Entonces, presiono aceptar y eso me devuelve, lo vamos a poner en formato numérico, me devuelve que don Pedro, ¿sí? Vendió 1.461.597. Para calcular lo de Carlos, ¿qué tendría que hacer? El mismo que hice hace rato. Debería editar esta función. Al rango de evaluación como al rango suma lo tendré que transformar en referencias absolutas. Entonces ahí presiono F4, F4, al criterio no porque es una referencia relativa que la tengo al costado de la celda donde estoy poniendo la evaluación. Y a esto sí lo puedo copiar y lo puedo pegar acá. ¿Sí? En este caso, vendedor Carlos tuvo una venta de 1.248.000. Verifiquemos que estén bien los rangos. Observen, lo azul es el rango de evaluación completo. El criterio está en rojo, que está la celda ahí al lado. Lo voy a hacer más ancha para que se vea. ¿Sí? Ahí está el criterio. Y el tercer rango es el rango que hace el azul. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Esto es repaso de lo que estuvimos viendo en los prácticos anteriores, ¿sí? Pero, bueno, si no se han estado ejercitando por ahí, pueden estar con alguna duda, algo que quieran que repitamos. Si no, seguimos. Bueno, seguimos. Cualquier cosa, por favor, nos avisa. El punto E que dice, ¿qué importe total vendió Pedro? ¿Sí? De nuevo nos metemos con don Pedro, ¿sí? Pero dice de contado, ¿sí? Y acá ya tengo otra cuestión, ¿sí? Ya no tengo un criterio, tengo que ver todas las ventas y tengo que analizar cuáles son las de Pedro y cuáles, y a su vez, no solo que sean de Pedro, sino que sean de contado. Entonces ya no puedo usar sumar sí, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tengo dos condiciones, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato. Vamos a poner Pedro en una celda, ¿sí? Que es el vendedor, y vamos a copiar contado. Acá. ¿Sí? Y ahora veamos que sumar sí conjunto, inclusive si tengo un solo criterio, a mí yo creo que resulta más clara la expresión de la sintaxis, como se escribe la función, porque no tengo que seleccionar rangos muy grandes, sino voy seleccionando el rango de la columna que contiene ya sea el valor a sumar o el rango de los criterios. Entonces, hasta creo que es más simple de entender que sumar sí. Entonces, usemos el asistente de función. ¿Sí? Vamos a ir, sumar sí conjunto está también dentro de las matemáticas y trigonométricas. Vamos a buscar sumar punto, yo digo sumar sí conjunto, es sumar punto sí punto conjunto. ¿Sí? Entonces, dice, suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Vamos adelante con esto. Miren que aparecen dos, ¿sí? Uno dice, ¿cómo me equivoqué de función? ¿Sí? No, en realidad no me equivoqué, sino se van a ir agregando argumentos a medida que los vamos ingresando. Entonces, ¿yo qué tengo que evaluar? Tengo que evaluar, de nuevo, las ventas. Entonces, siempre voy a sumar esta columna. ¿Sí? Mi rango suma va a ser esta columna. Pero estoy haciendo lío porque tengo que seleccionar esta celda. No había seleccionado la celda, estaba construyendo la fórmula ahí. Sumar punto sí punto conjunto.
¿sí? Entonces, ¿cuál es mi rango suma? Mi rango suma va a ser donde yo quiero hacer la evaluación de lo que quiero sumar, ¿sí? Todas las ventas. Y acá empieza los rangos de los criterios. Entonces voy a decir, bueno, ¿cuál va a ser el criterio? Uno de los criterios era que el vendedor sea Pedro, si no recuerdo mal, yo tengo una memoria demasiado frágil. Desplazarnos arriba. Sí, hemos puesto Pedro y contado. ¿Sí? Entonces, rango de criterio donde está el vendedor. Selecciono la columna del vendedor. Para esta columna que seleccioné, ¿cuál criterio tengo que aplicar? El vendedor sobre el cual yo quiero hacer la evaluación. ¿Sí? Vuelvo acá. Entonces digo, el criterio para este rango de criterio va a ser, si selecciono vendedor, va a ser que sea Pedro. ¿Sí? Y ahora miren, se fueron agregando más argumentos. El rango de criterio 2 va a ser que sea contado. Entonces, el rango que yo tengo que evaluar va a ser toda esta columna, donde está el tipo o la forma de pago. Y para esa columna, ¿qué tengo que evaluar? El segundo criterio. ¿Dónde tengo el segundo criterio? Lo habíamos anotado en esta celda auxiliar que es contado. ¿Sí? Entonces, resumiendo y recapitulando, sumar punto sí, punto conjunto, lo que hace es evaluar una suma con múltiples criterios. ¿Sí? ¿Cómo se Profe, consigue? Sí, sí, perdón que Paula. le interrumpa. No, por favor, interrumpan todo lo que quieran. Yo entré a sumar sí conjunto Sí, y me sale dos criterios o referencias, que es rango suma y rango criterio 1. sí. Completalo al rango suma, al rango criterio 1 y recién te va a aparecer criterio. Ah, bueno, ¿Sí? perdón. No, por favor, todas están haciendo muchísimo mejor que vayan haciendo a medida que estamos Ah, desarrollando bueno, la clase. Entonces, completar, sí, cuando apenas ya abren la función, les aparece los dos criterios, rango suma y rango de criterios. Pero cuando completo el rango de criterios, se agrega, miren, que si yo hubiera, ¿sí? Si yo quiero seguir acá, ¿sí? Por ejemplo, digo, bueno, I20, miren que quiero agregar más criterios, ¿sí? Presiono la tecla de tabulación y se me agrega rango criterio 3, ¿sí? Y si yo acá pongo un rango de criterio 3, como pueden ser, por ejemplo, las fechas o quizás los mismos importes, ¿sí? Me va a permitir después apretar el criterio 3 y puedo así agregar varios criterios, ¿sí? Si no necesito más criterios, con que complete el par. Miren, esto es importante, ¿sí? Rango suma va a ser siempre una referencia. Los rango criterio y criterio van a ir de a par, ¿sí? Por eso están numerados. Rango criterio 1, rango criterio 2, rango criterio 3, criterio 3, ¿sí? Y así sucesivamente, creo que se pueden poner hasta 7, ¿sí? Si mal no recuerdo. En la vida real, creo que con 3 alcanza y sobra, ¿sí? No se me ocurren ejemplos que tengamos tan rebuscado el análisis de información. Pero Excel creo que hasta 7 admite. Ahí presiono aceptar y miren, ya me hizo la evaluación, ¿sí? Entonces, Pedro vendió de contado, Pedro había vendido en total 1.461.000. De contado, ¿cuánto vendió? ¿Sí? 562.542, ¿sí? Repitamos para Carlos y tarjeta de crédito, ¿sí? Carlos lo voy a copiar de acá y tarjeta de crédito lo voy a copiar de acá, ¿sí? Y para facilitarnos el trabajo, ¿qué vamos a hacer? Y de paso repasamos, ¿sí? ¿El rango suma será absoluto? Sí, el rango suma va a ser absoluto. ¿El rango de criterios va a ser absoluto? Sí, los rangos de criterios van a ser absolutos, tanto el 1 como el rango de criterio 2. ¿Sí?
Lo que no va a ser absoluto van a ser los criterios, tanto el nombre como la forma de venta. De ahí lo copio y lo pego. ¿Sí? Y ahí tengo las ventas que hizo Carlos con tarjeta de crédito. ¿Sí? Pregunto, ¿se entiende? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya sido claro en la exposición? Profe, me quedé. Bien, a ver Camila, vamos de Estaba nuevo. haciendo de Carlos Sí, y no me bueno, da ese importe. ¿has puesto referencia absoluta en los criterios? Sí, sí puse. No, el Bueno, de arriba, este de arriba, ¿cuál es el que donde no dice te da? Ninguno de importe los dos, total de Carlos. el importe total. A ver, vamos, lo vamos a hacer de nuevo. 362, 771. No me voy a acordar, pero ustedes sí. Voy a ir, vamos a usar el asistente de función y vamos por partes. ¿Sí? Yo ahí lo copié por vago. ¿Sí? Tendría por ahí para repasar, ir haciendo, sumar, sí, conjunto. ¿Sí? Entonces digo, ¿qué voy a sumar? El rango suma. ¿Sí? Selecciono el rango suma. El rango de criterios. Acá no voy a usar referencias absolutas para el vendedor. Voy a usar la columna B. ¿Sí? Y el criterio del vendedor. Ay, hice lío por no hacer la selección. Voy de nuevo. El rango suma. Vamos, el rango suma. Vengo acá, hago el rango suma. El rango de criterios. Selecciono antes de hacer la selección. El rango de criterios. El criterio. Voy a venir acá arriba. El criterio va a ser Carlos. ¿Sí? Entonces, miren, desde el rango suma de 12 a D311. El rango de criterio B12 a B311. El criterio es Carlos, que lo tengo en mi caso en la celda H22. Y ahora me queda como segundo criterio, ¿sí? La forma de pago, que va a ser la columna de C12, ¿sí? Uy, C12 a C311 y el criterio, ¿sí? Va a ser tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, ahora les explico una cosita. Me da el mismo número, 362, 771. No sé, Camila, si lo has podido repetir y si te sigue dando distinto. Presiono Sí, aceptar. profe, está bien ahora. Bien, bueno. A ver, ¿qué errores podemos cometer? ¿Sí? A ver, esto que es frecuente que podamos cometer. Que no seleccionemos el principio y fin de los criterios. Y esto depende. Miren, si yo hubiera seleccionado desde la fila, el rango suma de la fila D13, ¿sí? Lo voy a escribir acá a mano, esto no se debería hacer. Miren que me va a dar un error de valor. ¿Por qué? Porque tiene para evaluar criterios desde la fila 12 y no incluye el rango suma desde esa fila. Entonces, la función se pierde y me da un error de valor, ¿sí? Si fuera al revés, ¿sí? Esto no lo quiero asegurar porque no me acuerdo el tipo de error o si va a dar error, ¿sí? Si yo evalúo desde la fila B13, en el caso del vendedor, veamos, también me va a dar valor. Y de nuevo, miren qué fácil es verlo. No comienza tanto el rango suma como los rangos criterios, tienen que comenzar y terminar en la misma fila, ¿sí? Entonces, esa es una condición. Sería, si a mí me da un error de valor, ¿sí? O tengo dudas, ¿sí? Lo primero que tendré que hacer es ver si hice correctamente la evaluación tanto del rango suma como del rango de los criterios, iniciando y finalizando en las mismas filas, ¿sí? Entonces, esto voy a deshacer y ahí queda, ¿sí? Entonces, miren, gráficamente, ¿cómo lo puedo ver? Lo edito, ¿sí? Y miren, el rango suma, que es el azul, el rango criterio 1, que es el rojo, el criterio
que está acá abajo, ¿sí? Que viene a ser morado, lila, vaya a saber qué color es. El verde, que es el segundo criterio, y este I-22, que es, también, yo soy malo con los colores, ustedes discúlpenme, que es el segundo que está acá, ¿sí? Empiezan en la misma fila, 12, todos empiezan en 12, y todos terminan, ¿sí? Parejitos en la fila 311. ¿Sí? Con eso yo me aseguro de que no debería haber error. ¿Sí? Bueno, vamos bien hasta acá. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sobre todo los que no conocían la función sumar si conjunto. Bueno, gracias, Agustín. Seguimos entonces. Vamos, ahora se nos complica un poco el tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una evaluación con fechas, ¿sí? A ver, ¿cómo vamos a hacer la evaluación con fecha? ¿Alguien se anima a decirme? Porque ahí yo tengo fechas, ¿sí? Y acá se complica un poquito, porque acá me pide las ventas de don Felipe, pero de enero del 22, ¿sí? Entonces, las ventas de Felipe de enero del 22 sería lo mismo que esto, ¿sí? Pero tendría que usar, ¿sí? El criterio de fecha. Y yo tengo acá un pequeño problema, ¿sí? ¿Alguien se anima a decirme, alguien de los que maneja o ha tenido alguna de estas situaciones, cómo las resuelve? Les digo por qué les pregunto. Mi forma de resolverla por ahí no es la más fácil. Entonces quizás ustedes conocen una forma más fácil. Entonces, aprendemos nosotros y aprenden sus compañeros. Hola, profe. Sí, Analia. Mm, Sí, usted dijo no es tan fácil, no, es más bien difícil. Sí, Eh, la idea que planteo es hacer o sea, seleccionar el mes desde el primero hasta el fin de mes. bien, Y usaba cálculo, o sea, dos columnas auxiliares para enero y para el año. bien, Y en el criterio, yo le ponía, en el criterio sería como tercer criterio. un tercer criterio. Bien, a ver, interpreto, vamos a hacer por lo menos dos soluciones. Vamos a empezar por la que sugiere Analia, que puede llegar a ser la que más se entiende, y plantea hacer dos columnas auxiliares. De paso, repasamos algunas de las funciones de fecha y hora. Eh, Yo acá pide enero del 22, ¿sí? Entonces, recuerden que las fechas son números de serie, entonces yo no tengo acá, tengo números, si yo agarro estas columnas, si bien son de enero a agosto, me alcanzaría solamente con el mes porque no tengo otro año, ¿sí? Pero lo hagamos correctamente. Entonces, ¿qué es lo que plantea Analia? Es hacer, y vos corregime, Analia, ¿sí? A ver, si yo a veces interpreto a media las cosas. Voy a insertar una columna, voy a insertar otra columna, ya las hago más anchas, ¿sí? Analia plantea lo siguiente, o corregir, ¿sí? Poner una columna que diga mes, ¿sí? Una columna auxiliar, ¿sí? Y otra columna que diga año, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sé el mes de cada fecha? Tengo una función que se llama mes, no voy a usar el asistente porque es fácil. La función se llama mes, el argumento es un número de serie de fecha, ¿sí? La otra función, para devolver el año del número de serie, se llama igual año, ¿sí? Y tengo de nuevo el número de fecha. Entonces, miren que acá yo ya tengo resuelto, ¿sí? Mes y año como columnas auxiliares. A estas dos, ¿sí? No voy a poder hacer un doble clic. Bueno, voy a eliminar esta de acá para poder hacer un doble clic.
Voy a seleccionar estas dos y completo toda la columna. ¿Sí? Recuerden, para hacer un doble clic con el puntero estirar, tienen que tener datos en la columna contigua a la izquierda. ¿Sí? Ahí tenía una en el medio, ¿sí? Entonces por eso la eliminé. Entonces yo acá ya tengo los dos criterios, entonces puedo hacer los criterios relativamente sencillos, ¿sí? Y ahora sí, vamos a ver, vos, Analía, decime. A ver, he vuelto a tener un corte. Ah, sí, se dejó de compartir la pantalla también. Sí, es... A ver, ahí vuelvo a compartir la pantalla. Menos mal que no se ha cortado del todo. Ay, Dios mío, esto me pone nervioso. Bueno, me pone nervioso porque hace rato, la clase anterior lo que hizo es cortar y- y me empezó a procesar el video, ¿sí? Por eso no me pude conectar. Bueno, a ver, ahí lo que hicimos es lo siguiente. Hicimos, vos, Analía, por favor, corregime si eso era tu sugerencia o yo me fui por el lado de los tomates, ¿sí? Bueno, no perdió Analía, no, sí está conectado. Bien. Eh, bueno, entonces yo acá lo que hago es simplemente un sumar sí conjunto. Entonces yo lo que podría poner acá es el nombre del vendedor, lo copio, donde está Felipe. Felipe lo copio acá, ¿sí? Ahora voy a hacer para que se siga viendo. El mes va a ser 1 y el año 2022. ¿Sí? Entonces ahí yo ya tengo 3 criterios, ¿sí? Vendedor, mes y año, ¿sí? Entonces veamos cómo se construye. Voy a usar el asistente función. Vamos a ir a sumar.si.conjunto. Ah, perdón, tengo que seleccionar ahí el cuadrito amarillo. Para que quede prolijo. Se puede poner en cualquier lugar la función. Entonces, el rango suma fácil, no tengo nada que hacer. ¿Sí? Es el mismo rango, el rango de criterio del vendedor, esto es similar a lo que estuvimos haciendo hace rato. ¿Sí? El criterio va a ser el vendedor, que hemos puesto en esta celda auxiliar, como muy bien sugirieron ustedes. El rango de criterios 2, ¿cuál va a ser? Y podemos poner el mes, entonces voy a seleccionar acá. El criterio va a ser este mes. Y voy a poner un tercer criterio, que es el rango de años. Y el criterio 3, ¿cuál va a ser? Va a ser el año que hemos puesto en esta celda auxiliar. ¿Sí? Entonces, presiono Enter y me da que el resultado es 178,782. Vuelvo a ponerla, voy a desplazar acá a la derecha y observen qué es lo que tengo. El rango suma siempre va a ser la columna D. La columna B12 a 311 va a estar el nombre. La E12, que la calculé como una columna auxiliar, ¿sí? De mes. Y la F como columna auxiliar de año, ¿sí? Así era, Analía. No, su solución está mucho más fácil. Ah, Yo lo que he hecho, había puesto enero y 2022, así como Felipe.
Ah, Y, enero, sí. ¿sí? Y ahí le calculé en uno de los criterios que vaya desde el 1 de enero del 2022 y sería hasta el fin de mes de ese enero, de ese 1 de enero. De ese primero Es, de enero. Bien, sí. Y que bueno, me quedaba así como muy largo, era bien difícil, porque hasta que me salió sí pasé por varias correcciones así de la fórmula. bien, bueno. Sí, acá se podría, yo les decía esto, para mí es a veces, a ver, tienen que aprovechar ustedes siempre, cuando trabajen, tienen que hacer lo más simple, lo más fácil, lo que menos probabilidad de equivocación o de error tenga, ¿sí? Entonces, por ahí esto a veces es lo más claro. Yo podría haber hecho una sola columna con mes y año, sí, podría haber hecho una sola columna con mes y año, ¿sí? Eh, pero también podría haber hecho, que lo voy a hacer acá abajo, trabajar sin hacer columnas auxiliar, trabajar con el criterio mayor o igual, ¿sí? Entonces, yo sé que es mayor o igual al 1 de enero y menor o igual al 31 de enero, por ejemplo, de enero del 22. Entonces, yo podría escribir acá, miren, Felipe, lo voy a hacer, voy a correr acá un poquito hacia abajo para que, bueno, acá lo voy a hacer abajo, si no después se van a alterar las referencias, consigamos con otro ejercicio. Yo podría haber puesto Felipe acá, ¿sí? Uy, empiezo a hacer. Voy a copiar Felipe acá. ¿Y cuál sería el primer día del mes de enero? Podría escribir 01/01/2022. Ese sería el primer día del mes de enero. El último día del mes de enero sería 31/01/2022. Y podría, con estos tres datos, ya hacer el sumar sí, usando dos criterios también, ¿sí? Que la fecha sea mayor o igual a esta fecha y a su vez que sea menor o igual a esta fecha, ¿sí? Lo hago para que no quede solo con planteo. Entonces vamos a ir acá, sumar sí conjunto. El rango suma va a ser siempre el mismo, ¿sí? El rango de criterios, en este caso, también ya lo del vendedor es fácil, ya, digamos, repetitivo, ¿sí? El criterio del vendedor, ¿cuál va a ser el criterio del vendedor? El que tengo acá arriba, Felipe, ¿sí? Y ahora miren que puedo usar dos veces el mismo rango. El rango de criterio 2, ¿cuál va a ser? Va a ser la fecha, ¿sí? Y esta fecha, ¿cuál va a ser el criterio? Va a ser mayor o igual a qué valor, al 1 de enero, ¿sí? Y voy a agregar, miren que me agregó entre comillas, ¿sí? Y el rango del tercer, y acá creo que voy a tener un problema. Bueno, vamos, y el rango del tercer criterio también va a ser la misma fecha, la misma columna fechas, y el tercer criterio va a ser igual a menor o igual, y vamos a ver si trabaja porque acá estoy teniendo, creo que me va a dar un error. Miren que me está dando un error, ¿sí? Y esto, ¿por qué? ¿Sí? Porque no me está sumando, por eso digo hay un error, porque si hay ventas de enero, si yo veo Felipe, tengo ventas de enero, ¿sí? Mínimamente me tendría que sumar a esta y ya hemos comprobado que está la de arriba. ¿Qué es lo que pasa? No me está tomando como referencia, como pone mayor o igual a J25, no me está tomando el valor 1 de enero del 2022. Entonces yo lo que tendría que hacer es escribir esto acá, la fecha, la voy a tener que escribir acá como 01/01/2022 y acá menor o igual, ¿sí? Al
31/01/2022. Y miren que ahí sí trabaja, ¿sí? A ver, esto pasa, no os quiero complicar mucho la vida, pero pasa con algunas referencias. Como las fechas son formatos, ¿sí? No es un valor, por eso es que no está trabajando, no interpreta, toma un número de serie, ¿sí? Entonces, como el número de serie no lo convierte, se le arma lío interno. Entonces, sí, ahí cuando lo expresamos entre comillas, ahí lo interpreta como una fecha, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me evitaría hacer? Me evitaría construir las columnas auxiliares, ¿sí? Pero esta expresión suele ser más compleja, lo dejo ahí expresado, suele ser más compleja que la que usamos recién, ¿sí? Entonces, tenga mucho cuidado, ¿sí? Entonces, y como siempre, nunca está de más, digamos, ya lo hemos visto, comprobar con un filtro, ¿sí? Entonces, nunca está de más comprobar con un filtro, porque el filtro, miren lo que pasa acá. Cuando yo construyo un filtro, ¿sí? Yo puedo venir acá, Felipe fácil, ¿sí? Selecciono Felipe, selecciono, ay, no me acuerdo, era débito, son las que estamos viendo. No, Felipe Enero, ¿sí? Entonces, Felipe, ¿sí? Y acá el filtro ya me evalúa las fechas. Entonces, a veces esto es interesante, ¿sí? Acá estaría el año 22, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago? Enero. Entonces, deselecciono todo y marco enero. Entonces, ahí ya tengo los 178.782, que de alguna manera verificamos lo que estamos haciendo. Pero miren cómo el filtro interpreta las fechas, las agrupa por año, por mes, ¿sí? Entonces, a ver, el día que trabajen, ¿por qué estamos viendo fórmulas y funciones? Porque muchas veces no nos queda otra, ¿sí? Que rescatar un valor y no podemos estar haciendo filtros, ¿sí? Si yo tengo que evaluar, por ejemplo, todos los vendedores para este mes y tengo 100 vendedores, tendría que hacer 100 veces el filtro. Entonces ahí sí tengo que, sí o sí, ir a hacer una fórmula, perdón, usar la función sumar sí conjunto, sumar.sí.conjunto, y con eso hago la evaluación para la lista de vendedores. Entonces, el filtro nos puede ayudar para 1, 2, 3, 4 casos para verificar que la función que estamos utilizando esté trabajando bien, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Demasiado complicado. Silencio. Bueno, Agustín, vos venís bien, pero, Agustín. pero me parece que el resto dice, ¿para qué tanto lío? ¿Sí? Eh, Agustín viene de 10. eh, sí, a ver, de nuevo, parece, bueno, sí, Agustín, yo sé que suena, sí, a ver, estamos, digamos, vamos de más complejo a lo más fácil, ¿sí? Una tabla dinámica, lo vamos a ver más adelante y van a ver que, es más, en el ejercicio de tabla dinámica volvemos sobre este práctico para ver lo fácil que se puede trabajar, pero a veces no podemos hacer todo con tabla dinámica, entonces nunca. Primero, tienen que saber que existe la posibilidad de hacerlo con función, ¿sí? Entonces, esa primera aclaración. El día que trabajen, por supuesto, usen lo que se sienta más cómodo, más rápido, más fácil, ¿sí? Lo que sobre todo estén más seguros. Bueno, Felipe en agosto, ¿sí? La voy a copiar para no hacer... la voy a copiar a esta de acá, ¿sí? Con las columnas auxiliares, pero podría ser también esta, ¿sí?
poner Felipe y cambiar la fecha. Bueno, la vamos a hacer a las 2 para que quede como repaso, porque creo que van a necesitar repasar un poquito cuando lo vayan a hacer. ¿Qué necesito hacer absoluto acá? Las referencias sobre la tabla, ¿sí? Entonces, todo lo que empiece con 12, 311, 12 y 311, 12 y 311, ¿sí? Eso es absoluto. Lo que tengo que evaluar es Felipe, ¿sí? Acá. Estoy errando el teclado. Y acá el mes 8. Simplemente copiando esto y lo traigo acá, ya tengo lo del mes 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me evalúa lo mismo de la función, ¿sí? Solamente que en vez de tomar el mes 1, toma el mismo año y el mes 8, ¿sí? Si quisiera hacerlo como lo hice acá, ¿qué tendría que tener en cuenta? De nuevo, lo voy a poner absoluto, todos los que sean referencias sobre la tabla. Entonces acá F4, 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 F4 y F4. ¿Sí? Entonces, ¿y a esto qué voy a hacer? Lo voy a copiar y algo... Uy, perdón, acá no está Felipe, por eso da el error. A ver, no. O alguno no le puse F4. Va a pasar de acá. B12, B12, B11, 12. Miren. Ahí uno me equivoqué y no le puse el F4. Y error de valor. ¿Sí? Ahora sí. Y acá, ¿qué voy a tener? Lo que sugerimos que nunca hay que hacer, editar la función para cambiar. ¿Sí? En este caso, hay una forma, pero no, el que necesite por ahí lo podemos ver, pero fuera de clase, cómo se utilizan las referencias para tomar valores que están en la celda y no toma el valor, sino la referencia. ¿Sí? Entonces, miren que ahí hace la comparación y ahí ponemos mayor o igual al 1 de 8 y menor o igual al 31 del 8 del 2022. ¿Sí? Y ahora vamos bien hasta acá. Me preocupa que, salvo Agustín, ¿sí? Y Analía, que han participado, el resto quisiera saber si se entiende, si hace falta que repitamos. Se entiende, profe, nomás que bueno, hay que practicar. Bien, bien, Ariel, sí, 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 esto es cuestión de práctica, por eso la idea de este ejercicio, yo lo que me gustaría es, más allá que ustedes lo hagan para presentar, tómenlo, siéntense con la planilla en blanco y traten de hacerlo, ¿sí? Traten de ver, o sea, vean, ¿sí? Vayan probando, porque una vez que uno maneja un poco, o sea, todo lo que tiene que ver con selección de criterios o aplicación de rangos, de criterios, sirve tanto para los filtros como para la función, entonces uno se va ejercitando y después cuando veamos herramientas, como mencionaba recién Agustín, tablas dinámicas, pasa a ser más fácil, ¿sí? Entonces, pero hay que tener por ahí la ejercitación, ¿sí? Vamos a hacer, Felipe, ¿sí? Vamos a hacer que agosto, agrega agosto, pero agrega una condición más de contado, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con esta, ¿sí? Voy a copiar estos valores y voy a poner contado acá. Y vamos a editarla para no escribirla al principio, ¿sí? ¿Qué me faltaría hacer ahí? Me faltaría agregar el criterio contado. Entonces, yo voy a usar el asistente de función ya sobre una función creada, ¿sí? Y voy a venir a agregar
un criterio, uy, miren, ¿cuántos criterios le había dicho? ¿7? No, hay 125 criterios, 127 criterios. Vamos, me quedé en alguna versión muy vieja, ¿sí? Se pueden agregar, miren la cantidad de criterios que se pueden agregar. El rango de criterios 4, ¿qué voy a agregar? Voy a agregar, no, la forma de pago, ¿sí? El lío hice, perdón, porque puse cualquier cosa. Vuelvo, siempre saliendo con el escape, voy a avanzar un poquito más, tengo el criterio 3, voy a ir al rango de criterio 4. El rango de criterio 4, ¿qué va a ser? La forma de pago. Y el criterio 4, ¿qué va a ser? Va a ser la condición, en este caso me he quedado el contado tapado, ¿sí? Está ahí abajo, ¿sí? Entonces ahí tomo contado y con presiono aceptar está evaluando el mes, el año, el vendedor, la forma de pago y suma el importe, ¿sí? Sería lo más, dada estas 4 columnas que tenemos para evaluar, ¿sí? Fecha, vendedor, forma de pago, importe, suma, teniendo en cuenta los criterios que especificamos, ¿sí? Bueno, queda el planteo para que después lo vuelvan a ver y practiquen un poquito. Vamos, ahora simplificamos, ¿sí? Simplificamos, suele ser interesante ver cómo trabaja y yo quiero saber cuántas ventas mayores a 15.000 hay, ¿sí? Y acá puedo volver a usar sumar sí, ¿sí? Miren cómo lo vamos a trabajar. Cuando veíamos con el asistente de función sumar sí, aparecen 2 criterios obligatorios, ¿sí? Que es el rango y el criterio. En este caso, como el criterio va a estar aplicado a un valor sobre el mismo rango que tiene que sumar, no necesito especificar el rango suma como hicimos al principio, ¿sí? Entonces, yo lo que necesito evaluar son solamente las ventas, ¿sí? Entonces, mi rango, ¿qué va a ser? Va a ser este import, esta columna, ¿sí? Y a partir de esa columna, acá voy a escribir el criterio que diga mayor a 15.000. ¿Sí? No tengo que especificar el rango suma. Si el mayor a 15.000, si no lo hacen con el asistente de función, tiene que estar encerrado entre comillas. Y miren que cuando presiono aceptar, ya tengo evaluado, ¿sí? 6.812.880, que corresponde con las ventas que tienen un importe mayor a 15.000. ¿Sí? Entonces, vuelvo a ponerlo acá, hago el sumar sí, no necesito especificar, no hay diferencia entre el rango suma y el rango de criterio. ¿Por qué? Porque el criterio está sobre el importe que voy a sumar, ¿sí? Entonces, simplemente por eso es que la función, cuando ustedes usan el asistente, ¿sí? Pone como obligatorios el rango y el criterio. Porque si el criterio es sobre el propio rango que estoy evaluando para sumar, no necesito indicar un rango suma. Distinto es cuando yo tengo que evaluar el criterio que no está sobre el importe, ¿sí? Y para cerrar este ejercicio, sí, Analia. Guillermo, disculpa, Pero ahí va, una pregunta, una acotación. Si queremos saber cuántas, cuando dice ahí, podríamos usar el contar, ¿sí? Sí, sí, En la sí, sí, pregunta. sí, 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 sí. Acá podría poner igual, contar sí, el rango, ¿sí? Y el criterio sería mayor a 15.000. Cierro comillas y presiono Enter. Y ahí tengo 213 de las 300, ¿sí? Que son la cantidad que verifica que el criterio, contar sí, recuerden una cuenta condicional, sobre valores, ¿sí?
que superan los 15.000. ¿Sí? Si quieren verificar, ponemos acá, filtro de número, mayor que, nunca está de más verificar, 15.000, presiono aceptar, selecciono los importes y me debería dar, voy para arriba, cantidad 213, ¿sí? Miren acá, lo pongo ahí, cantidad 213, que es el contar sí, y la suma 6.812.880. ¿Sí? Entonces, ahí tengo completo el sumar sí y el contar sí, evaluando el criterio sobre el mismo rango sobre el cual estoy haciendo la suma. ¿Sí? Y las ventas menores, ¿sí? De nuevo, ¿cuántas ventas tienen? Yo acá, ¿cuántas ventas? Perdón, yo había acá leí, pensé cuántas ventas, puse el importe. Ahí, en realidad tendría que ser al revés. Puedo usar el sumar sí y el contar sí. ¿Sí? Ambos los dos. La respuesta serían cuántas ventas, tendría que ser el contar. ¿Sí? Y acá lo vamos a hacer así, contar sí. Contar puntos, ¿sí? Las ventas menores a 1.000. Cierro comillas, cierro paréntesis, ¿sí? Entonces, hay ventas menores a 1.000. De acuerdo a la función no, vamos a ver acá en el filtro, y no, allá vengo acá, ya veo que todas arrancan mayores a 1.000. ¿Sí? Entonces, recuerden, tanto sumar sí como contar sí, cuando el criterio es sobre el valor que se está contando o sumando, no necesito el rango suma o el tercer criterio en el caso de sumar puntos. ¿Sí? Bueno, con eso, después de 1 hora y 15 aproximadamente, hemos terminado el ejercicio 3. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya sido claro? Bueno, silencio absoluto. Profe, o Sí, sea que sí. contar sí podemos aplicar muchos criterios del rango y especificar los criterios, o sea, va a depender. Sí, contar sí, contar sí, contar sí. Recuerden que tienen también contar sí conjunto. Acá no lo hemos mencionado, pero cuando van al asistente de función en las estadísticas, ¿sí? Sumar sí, perdón, sumar sí conjunto. Sí, sumar sí conjunto, sí, pueden poner la cantidad de criterios. Acabo yo de meter la barra de desplazamiento, pueden poner 127 criterios. Eh, Profe, ¿por qué usted cuando parte de arriba, bueno, cuando inicia la fórmula, ponen el importe? Porque dice qué importe total es, o sea, la parte de ahí la pregunta. claro, a ver, no hago la evaluación del título de la columna, ¿sí? Entonces, lo que hago la evaluación es del área de datos. Por eso arrancamos desde el primer importe, ¿sí? Hacemos toda la evaluación, en este caso son 300 ventas, ¿sí? Entonces, por eso siempre evaluamos esta área de datos, ¿sí? No parto nunca desde, ¿sí? No evalúo desde acá. Podría haber puesto, ¿sí? A ver, si yo pongo y estoy haciendo criterios, podría haber partido de acá. En general sí puede no darme error, pero puede, Camila, en algún momento darme error porque estoy tratando de sumar un valor, ¿sí? Que es un texto, ¿sí? Entonces, traten de evitarlo, ¿sí? Digamos, yo ya no me acuerdo las versiones, pero hay versiones de Excel que por ahí son muy, o en realidad compilaciones o ajustes de alguna versión en donde cuando hay un texto en el medio genera error, otras veces lo ignora, ¿sí? Entonces, por las dudas, siempre ya vamos a ver herramientas para controlar que todo sea, que los datos sean válidos, pero en general traten de tener siempre, cuando van a hacer evaluaciones, sobre todo de suma,
¿sí? Que lo que haya que sumar sean valores, ¿sí? Eso, entonces, por eso no incluyo importe, no incluyo vendedor, no incluyo fecha de pago, ¿sí? Bueno, bueno, Luis, sí, hay que seguir practicando, José, tienen que practicar, bien. Sí, tienen esto, una vez que entiendan la lógica, ya sea de sumar mi sugerencia para el día que trabajen y necesiten sí o sí aplicar funciones, trabajen mejor con sumar punto sí, punto conjunto y con contar punto sí, punto conjunto, aunque tengan un solo criterio. Es más claro de escribir porque no tengo que hacer selecciones como vimos al principio con el sumar sí, que incluye el rango y se abarca columnas que por ahí no son necesarias de evaluar, ¿sí? Entonces, creo que es más fácil seleccionar lo que yo quiero contar o sumar, el rango que quiero evaluar, el criterio sobre ese rango y si necesito agregar, agrego, ¿sí? El segundo rango que quiero evaluar y el criterio sobre ese rango y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, entonces, avancemos a ver si podemos llegar a terminar el ejercicio 4 y 5. Esto también es un repaso, ¿sí? Un repaso, ¿por qué? Porque hemos visto ya la función buscar vertical, ¿sí? Entonces, esto suele ser muy útil, ¿sí? Y voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. ¿Qué hacía la función buscar B corta? ¿Sí? Recuerden, buscar B corta la B corta es de vertical, es decir, evalúa un rango en forma vertical. Hay también buscar H, que lo evalúa en forma horizontal, y cuando encuentre ese valor, devuelve, ¿sí? Un valor que está en la misma fila, pero desplazado n columnas, ¿sí? Que es ese indicador de columnas que es el argumento de la función, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pide acá? Teniendo en cuenta un plan de cuentas, completa el nombre de las cuentas, el listado teniendo en cuenta su código. Entonces, miren que acá tienen, ¿sí? Un listado de asientos, ¿sí? Unos cuantos asientos. Está el código de cuenta, pero no está el nombre de la cuenta, ¿sí? ¿Y dónde tiene el nombre de cuenta? En un plan de cuenta que está acá, ¿sí? Que son unas cuantas cuentas. ¿Cómo vamos a construir la función? Vamos a usar de nuevo el asistente de función. Vamos a ir acá. El asistente de función no está la función buscar, tanto B corta como buscar H, está dentro del agrupado que se llama búsqueda y referencia, ¿sí? Y ahí tienen buscar B corta, ¿sí? Buscar B corta, hago una aclaración. Si alguien tiene o conocen, alguien está trabajando con la versión 2010 de Excel, hubo un problema en la traducción en esa versión puntual, que sí me acuerdo de la versión, en donde no van a encontrar la función buscar B corta, sino en esa versión la traducción le hicieron como consulta B corta, ¿sí? Entonces, buscar B corta se transforma, lo escribo acá, en vez de tener buscar B corta, se llama consulta. Uy, estoy peleado con el texto. Consulta B corta. B corta. ¿Sí? Entonces, si no encuentran buscar B corta por algún motivo, busquen consulta B corta. ¿Sí? ¿Cómo trabaja la función? Ya lo explicó Fernanda en práctico anterior. Vamos a ir al asistente función. En búsqueda y referencia está la función buscar B corta, ¿sí? ¿Cuáles son los argumentos? Los argumentos, cuando yo tengo que hacer búsquedas exactas, ¿sí? Los argumentos son 4, ¿sí? ¿Qué significan esos 4 argumentos? Que yo quiero que la búsqueda sea exacta. Si no encuentra el valor, me devuelva un error específico de esta función, que es n barra a, que no está disponible, o n barra d, depende si está traducido
al castellano es el error en inglés. N/D significa que el valor que yo busco no está disponible, ¿sí? Y lo veamos, ¿sí? El valor buscado. ¿Cuál es mi valor buscado? Mi valor buscado va a ser este código. Yo quiero buscar este código. ¿Dónde lo voy a buscar? En donde tengo, en este caso, mi plan de cuentas, ¿sí? Entonces, mi plan de cuentas se extiende desde acá hasta unas cuantas celdas al final. Miren que estoy seleccionando como primera columna la columna que tiene el valor que voy a buscar, ¿sí? Esto es fundamental, ¿sí? Porque si no, no me va a encontrar. Y acabo de meter la pata por atolondrar. Discúlpenme, el valor buscado es esto. ¿Dónde lo voy a buscar? En la matriz o tabla que tiene que tener como primera columna la columna donde está el valor buscado. Sí o sí. ¿Qué necesito? Entonces, el valor buscado en la matriz o tabla cuya primera columna es el valor, tiene que estar el valor buscado, y puedo extender el rango n columnas, ¿sí? Y lo que hace ese indicador de columna es decirme, bueno, ¿qué valor quiero que me traiga cuando encuentre ese valor buscado? ¿Sí? Entonces, el indicador de columnas va a ser un número entero que va a ser el número de columnas. Pero ojo que es el número de columnas de este rango, ¿sí? No el número de columnas, ¿sí? De la hoja. Es decir, en este caso, cuando pongamos, yo necesito que cuando encuentre la cuenta, perdón, cuando encuentre la cuenta 111, ¿sí? ¿Qué necesito que me devuelva? ¿Sí? Yo le digo, búscame G13. ¿G13 qué valor tiene? 111. ¿Dónde me lo vas a buscar? En todo esto, ¿sí? Cuando encuentre 111, ¿qué valor me tiene que traer? Me tiene que traer el valor caja, pues yo quiero que me devuelva la denominación de la cuenta, ¿sí? Entonces, ¿caja dónde está? Está en la segunda columna. Pero no, en este caso, la segunda columna coincide con la segunda columna de la hoja, pero en realidad ese número hace referencia a la segunda columna de este rango. Ya lo vamos a cambiar a esto para que lo puedan ver, para que quede más claro. Miren, cuando yo agregué el número 2, ¿sí? Esto, el indicador de columnas lo tengo que escribir sí o sí. Ya me aparece la solución como caja. ¿Qué es el último argumento? ¿Sí? Después volvemos a repasar. El último argumento dice es un valor lógico, ¿sí? ¿Qué implica un valor lógico? Puede ser verdadero o falso. En Excel, verdadero es 1, falso es 0. Dice, es un valor lógico. Para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, ordenada en forma ascendente, hay que poner verdadero. U omitido. Es decir, si no pongo nada, hace una búsqueda aproximada en función de una búsqueda, suponiendo que los datos están ordenados. Para encontrar la coincidencia exacta, este valor tiene que ser falso. ¿Sí? Es decir, si yo tengo que hacer una búsqueda exacta de un valor, como puede ser el plan de cuenta, yo no me va a hacer, yo estoy completando un listado de asientos, no puedo traer una cuenta, no sé, que sea del mismo rubro. Yo necesito que 111 sea caja y 115 sea Banco Galicia, no que sea Banco Francés. Entonces no es búsqueda aproximada, tiene que ser búsqueda exacta. Para eso tiene que ser un argumento, este valor tiene que ser falso, ¿sí? ¿Cómo lo puedo escribir a falso? Tengo dos formas. Puedo escribir la palabra falso. Miren, cuando le escribo me la transforma sí o sí en mayúscula. O puedo escribir también 0, ¿sí? Falso o 0 es exactamente igual, ¿sí? Entonces, como pongo 0, ¿sí? Me escribe la palabra falso o lo interpreta como falso, ¿sí? Y de ahí ya puedo saber que Excel va a hacer una búsqueda exacta. Entonces, cuando yo presiono aceptar, me devolvió el valor caja. ¿Por qué? Porque vino a buscar 111. Viene acá y recorre en este rango que yo había marcado, 111. Cuando lo encuentra, ¿qué es lo que hace? Bueno, llega acá al principio y dice, 111 está acá. ¿Qué tengo que hacer? Va a ver el indicador de columna. Tengo que devolver la segunda columna contado donde está
111. Esta es la primera columna, esta es la segunda columna, entonces la función, como obliga que se encontró en forma exacta, me devuelve caja. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí. Sí, bien, Agustín, gracias. Bueno, Analia, seguimos entonces. ¿Podré copiar esta función o tendré que hacerle alguna adaptación? A ver quién se anima a decir. Copiar siempre puedo. ¿Sí? Bien, gracias, Ariel. Gracias, Paula. Seguimos entonces. Fijar valores. Bien, Agustín, miren. O sea, ustedes cuando tengan la duda, lo copian en 2 o 3 lugares. ¿Sí? Ahí está trabajando. Voy a hacer uno más. Sigue trabajando. ¿Sí? Pero miren, cuando ustedes van a editar, no hace falta copiar tanto. Yo copio y miren, cuando voy a ver acá, ¿sí? Miren cómo se ha desplazado el rango de búsqueda. Entonces, yo ya sé acá, ¿sí? Que sí tengo que buscar el que está en azul, pero el que está rojo se desplazó. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que en este caso, ¿sí? El rango de búsqueda, ¿sí? La matriz o tabla de buscar, ¿sí? Sí o sí tiene que estar en referencia absoluta. ¿Sí? Entonces, vengo acá, ¿sí? Y digo, ¿cuál es el que está en rojo? Es este. Bueno, lo que está en rojo, presiono F4, presiono F4 y ahora sí lo puedo copiar y ese lo voy a copiar hasta el final. Entonces yo ya completé mi nombres de cuenta en base al plan de cuenta. ¿Sí? Bueno, hasta ahí el ejercicio resuelto. Vamos a ver los problemas. ¿Qué pasa si yo en este buscar B, ¿sí? Pongo indicador de columna 3? ¿Sí? Lo voy a hacer con el asistente para que quede igual a cómo lo construimos. Yo vengo acá y le digo columna 3. No me da el resultado y cuando vengo a poner acá me da un error específico de esta función que se llama error de referencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encuentra el valor, ¿existe el valor 111? Sí. ¿Hay una coincidencia exacta, que es el cuarto argumento? Sí. ¿Cuál es el problema? Que empieza a contar las columnas. Tiene este rango que hemos definido, ¿sí? Ahora lo voy a pintar de rojo, o lo voy a poner de fondito rojo para que quede, ¿sí? Este rango no tiene 3 columnas. Entonces, cuando quiere ir a encontrar, se da con que el rango, ¿sí? No tiene 3 columnas. Entonces, como no tiene 3 columnas, me da un error de referencia. ¿Sí? Entonces, ese es un error. ¿Sí? Lo voy a corregir al error. ¿Sí? Otro error. Supónganse que yo hubiera buscado 125. Esto está ordenado. Podría no estar ordenado y lo mismo haría la búsqueda. Perdón. Inicio. Voy a seguir apretando teclas porque no estoy viendo las teclas. Supónganse que yo hubiera puesto acá 122. ¿Sí? 122, ¿qué me va a dar? Me va a dar un error de que 122 no está disponible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llega al 121 y salta a 130. Y como mi argumento, mi último parámetro, lo busco acá, es una búsqueda exacta, ¿sí? Por eso le indiqué falso este último argumento, como no encuentra 122, no devuelve ningún valor. ¿Sí? Miren si esto hubiera sido omitido. ¿Qué pasa? ¿Sí? Me devuelve deudores por ventas. ¿Por qué me devuelve deudores por ventas? Porque supone que el listado está ordenado. Entonces, si bien 122 no está, supone que
es el que está en esta, digamos, una búsqueda aproximada, ¿sí? La búsqueda aproximada dice que 121 es deudores por venta, 122, y bueno, no llega a 130, me quedo en deudores por venta y devuelvo deudores por venta. Entonces, cuando yo estoy haciendo una referencia, siempre, casi siempre, necesito que el valor que me devuelva la función buscar o b corta sea una búsqueda exacta, ¿sí? Hay un solo caso, que creo que está en un ejercicio siguiente, en donde sí se puede hacer una búsqueda aproximada. Pero, ¿qué pasa? Acá yo no puedo arriesgar a que me cambie el nombre de la cuenta porque, digamos, la cuenta es, el código es, siempre que busco código, piensen, de artículo, libreta universitaria, número de quiz, documentos, yo tengo que hacer una búsqueda exacta. Entonces, la función buscar b corta sí o sí tiene que tener como cuarto argumento ese valor optativo para ser obligatorio y tiene que ser falso, para obligar a la función que haga una búsqueda exacta, ¿sí? Entonces, esos dos errores. La tercera aclaración. Supónganse que yo acá tengo varias columnas, ¿sí? ¿Sí? Miren, la columna a buscar ya pasa a ser, esta es la columna 1, 2, 3, 4, 5, la columna 6, ¿sí? De la hoja. Pero el indicador de columna acá no es el 6 de la hoja, va a seguir siendo siempre el 2, porque hace referencia al rango donde se hace la búsqueda, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Espero haber sido claro. Si no, me dicen, repetimos. Bueno, seguimos entonces. Por favor, no se queden con preguntas o dudas. Seguimos unos minutitos más. Y acá viene el otro ejemplo de cuando yo tengo rangos de búsqueda, ¿sí? Entonces, acá yo ya no necesito fijar o decirle a la función buscar b corta que la búsqueda sea exacta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a evaluar este rango, ¿sí? En función de si está comprendido en estos valores, ¿sí? Entonces, esto está puesto para que lo tengan como ejemplo y con esto terminamos el desarrollo del práctico. Entonces, veamos cómo trabajamos, ¿sí? Yo tengo esta escala, ¿sí? Entonces, piensen en esta escala. Yo voy a hacer un porcentaje de descuento en función de esta escala, ¿sí? Pero no puedo poner todos los valores posibles, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, este listado de ventas. Entonces, ya no puedo hacer una búsqueda exacta, decir, bueno, que esté, si no tendría que hacer todo el listado para ver los descuentos. Entonces, normalmente trabajamos con rangos, ¿sí? De 0 a 99.000, bueno, ¿cómo va a trabajar? Voy a usar buscar B, vamos a usar el asistente de función, ¿sí? Buscar B corta, ¿sí? ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir que busque este valor, ¿sí? ¿Dónde? En esta tabla. Miren que voy a seleccionar, a mí me interesa el porcentaje, no me interesa el límite superior, ¿sí? ¿Y qué valor quiero que me traiga? El valor que está en la tercera columna, es decir, quiero el porcentaje. Esta es la primera columna, esta es la segunda, esta es la tercera. Como yo no necesito una búsqueda exacta, ¿sí? Este argumento puede ser verdadero u omitido, ¿sí? Entonces, veamos cómo trabaja acá, ¿sí? 27.000 pesos, ¿sí? Me da un valor de porcentaje de descuento de 0. ¿Por qué? Porque hace una búsqueda aproximada, ¿sí? Y no llega a superar los 100.000 pesos, porque supone que esto está ordenado. No le hice una búsqueda exacta. ¿Lo podré copiar? Sí, pero tengo que hacer algo. La referencia al cuadro, ¿sí? La matriz, por lo general siempre la matriz o tabla donde hago la búsqueda es referencia absoluta, ¿sí? Entonces presiono F4, ¿sí? Presiono F4. Y lo copio hasta el final. Y evaluemos alguno. 118.000, sí, es 1%.
¿sí? 237.000 es 1%, 879 es 4, ¿sí? 1.022.000 va a ser 4, ¿sí? 140.001, 554.003 y tenemos que encontrar un 2 que sería 278, ¿sí? Entonces, perdón, cuando el argumento de buscar vertical no es cero o falso, sino cuando hago búsquedas aproximadas. ¿Cuándo hago búsquedas aproximadas? Cuando tengo una situación de este tipo, en donde la búsqueda la tengo que hacer en un rango que está ordenado. Entonces, en algunas ayudas y en algunos textos van a decir el cuarto argumento refiere a si está ordenado o no. No, no es si está ordenado o no. Es si necesito que sea búsqueda exacta o aproximada. Si necesito una búsqueda aproximada, la condición es que la columna donde hago la búsqueda esté ordenada. Si acá yo pongo, se altera y acá pongo 600.000, por ejemplo, acá 600.000, ¿por qué no me deja copiar? ¿Sí? Se me va a armar cualquier lío, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, esta de 237, no veamos. 1.000.000 trabaja bien, esta 158 no. 550, miren, 554 me da 1%, ¿sí? Y tendría que ser 3. Entonces, por eso, tengan muchísimo cuidado cuando no van a hacer búsquedas exactas. Entonces, recapitulando y para cerrar y dejarle unos minutos libres antes de la próxima clase que tienen, no con nosotros. La función buscar B corta tiene dos posibilidades. Hacer búsquedas exactas, que cuando se tratan de códigos, como puede ser un código de cuenta, un número de cuenta, una libreta universitaria, nos obligan a que el cuarto argumento sea obligatorio y sea falso para exigirle a Excel que busque ese valor que yo quiero que me devuelva relacionado a ese código o a ese número. O cuando yo tengo una consulta de este tipo, ¿sí? Y tengo un rango que obviamente lo tengo que tener ordenado y decirle, ahí puedo omitir ese cuarto argumento para que me haga lo que sería una búsqueda aproximada. Esa búsqueda aproximada sí o sí tiene que tener como primer columna un criterio ordenado y siempre tiene que estar ordenado, como dice la asistencia y la ayuda de la función de menor a mayor, ¿sí? Entonces esto no funcionaría al revés, ¿sí? Si yo ordeno de mayor a menor, no trabajaría. Entonces, recuerden, búsqueda exacta o búsqueda aproximada. La búsqueda aproximada sería la excepción de la función buscar vertical, ¿sí? Bueno, preguntas, dudas, consultas, algo que no haya quedado claro. Voy a detener la grabación.